Y estos proyectos, digamos, lo que es hoy dentro de toda la súper gran área que es la biotecnología, que uno puede resumirla como el área que va desde todo lo que tiene que ver con los seres vivos, con la biología, pero puesto en función de las nuevas tecnologías que aparecen. Y entonces, en ese contexto, hoy estamos viviendo un mundo que aparte de poder ser real, es un mundo también digital. Y en el mundo digital aparecen todos los datos, ¿no? Todos los datos que están vinculados con lo que es la biología. Y entonces ahí en el instituto, pensando y pensando y pensando en las diferentes áreas que pueden ir creciendo, una que tiene mucho nombre es la bioinformática. Y bueno, esta es un área que yo vengo trabajando hace mucho tiempo porque, bueno, tuve la suerte de poder formarme en eso en su momento en la Universidad de Buenos Aires, sobre todo en el área más de biología, y después irme moviendo, digamos, mayoritariamente hacia el uso de las computadoras, porque empezó cada vez a usarse más y más y más, y a medida que se fue pensando eso, empezaron a aparecer no solo los tipos de datos de algunos experimentos, sino de todos los experimentos. Todo el mundo hoy guarda la información y puede digitalizar esa información. Y si ven acá atrás mío, yo tengo un ADN. El ADN es como la base, si quieren, de la bioinformática, ahora vamos a verlo muy, muy, muy cortito y por arriba, es la base de todos los datos biológicos, ¿no? A partir del ADN surgen todos los seres vivos y toda la información que uno puede tener de un ser vivo empieza por la información de su ADN. Y bueno, ahí yo empecé en realidad a trabajar en ADN, después trabajé en proteínas, después trabajé en moléculas tipo droga, eh, trabajé en cosas de salud, trabajé en enfermedades humanas, en enfermedades infecciosas, trabajé en entender ecosistemas, porque uno trata de entenderlo, pero siempre desde el punto de vista de alguien o mi mismo laboratorio, hacer experimentos y guardar todos esos datos y utilizar algoritmos computacionales para analizar esos datos. Entonces ahí empieza, digamos, todo el desarrollo de mi carrera y surge esta gran área que hoy se llama bioinformática. Ahora vamos a discutir un poquito de dónde viene y qué es. Pero bueno, yo me formé en todo eso y me sumé a apoyar al instituto en desarrollar una carrera de especialización, pero aparte cursos específicos, tener, digamos, un desarrollo también a apuntalar la investigación, a apuntalar todo lo que tiene que ver con extensión, o sea, dar charlas como esta y charlas a gente de empresas, la vinculación con empresas. Entonces, bueno, todo eso que yo lo fui desarrollando a lo largo de mi carrera es un poco lo que tratamos de volcar acá. Y en el contexto de la bioinformática, así que yo tengo una pequeña presentación que en realidad siempre, si me permitís, si me habilitás a Sí, compartir, eh, es algo que nos ayuda, digamos, a discutir brevemente lo mismo que puedo decir yo avísame si hablando ahí solo. se habilitó, por favor. Sí, 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 ahí ya Perfecto. está. Gracias. Eh, entonces, ahí yo siempre tengo algunas transparencias a mano que, que ustedes ahí están viendo y que permite de alguna manera ver. Pero cuando decimos el fin del siglo pasado, es porque, bueno, cuando empezamos a tener herramientas que nos permiten guardar la información que se genera de los experimentos y esa información empezamos a tener algoritmos que si bien son de origen matemático los algoritmos, porque son ecuaciones matemáticas, que utilizando análisis, digamos, variado, no necesariamente complejo, sino en gran escala, que lo puedes hacer con las computadoras, y al mismo tiempo tener muchos datos, uno puede empezar a encontrar correlaciones. Esas correlaciones
son las que la bioinformática quiere descubrir, pero que en realidad son intrínsecas a la biología. Si hay alguna correlación entre algo que observamos en el ser vivo, y el ser vivo es cualquier cosa, puede ser desde una persona a una célula o a una parte de esa célula, que puede ser una proteína. Entonces lo que uno quiere es encontrar información, que son las mismas preguntas que se hace alguien de biología, son las mismas preguntas que se hace un biotecnólogo, son las mismas preguntas que se hace un médico, son las mismas preguntas que se hace un ingeniero agrónomo, son las mismas preguntas que se puede hacer un ecólogo, un infectólogo, y que quiere entender algún problema, por ejemplo, cómo se está expandiendo un virus en una población, eso lo vimos durante la parte de COVID, entonces tenemos que entender qué virus, y el virus es ADN, entonces para eso tenemos que leer el ADN de ese virus, después tenemos que entender a quiénes está infectando, entonces ahí decimos, bueno, está infectando a personas, dónde estaba ese virus, que se secuenció alojado en una persona con qué patología, con qué edad, con qué síntomas, con qué cosas, y con quién, por ejemplo, estuvo en contacto. Entonces, un Se está cortando un poquito. seguimiento epidemiológico y a la gente con quién Colmo se confunde. Ah, Ahora, ahí ahora volvió normal, ahora ¿no? sí, ahí volvió. Decía que con el virus, si uno lo puede leer el ADN, puede determinar con la bioinformática qué cepa es, pero también puede ayudar a hacer un traqueo, un seguimiento. Si uno quiere, puede tener información de los pacientes y tratar de entender eso. Entonces, normalmente se vincula a la bioinformática con esta gran explosión de datos, donde la raíz es la lectura del ADN, pero después viene, bueno, si yo tengo el ADN, tengo la secuencia y estructura de millones de proteínas, tengo los genes, tengo millones de drogas que interactúan con estos genes, pequeñas moléculas, bueno, toda esa información, si a esa información le sumamos la información de cualquier organismo, imagínense lo que yo decía recién, si le dio COVID grave, si la persona tuvo infección en los pulmones, si al mismo tiempo tuvo fiebre, si, o sea, todo lo que se pueda recolectar de la salud de una persona pasa a ser datos que se pueden asociar al genoma, por ejemplo. Entonces la bioinformática ahí pasaría a tratar de codificar la lectura del ADN, entender cómo es el genoma de cada persona, saber vincular con toda la información que hay a nivel mundial de los ADNs de todas las millones de personas que se secuenciaron, y al mismo tiempo vincularlo con lo que llamamos acá metadata, que es la data que no es intrínsecamente molecular, como serían las proteínas, como sería el ADN, como serían las moléculas. Hola. Pero Ahí se cortó un tienen que ver poquitito. con las características. Está, Un ser está un- humano es todo lo que les digo. Uno ahí volvió. Se cortó, gusto para hacer, no sé. no hay problema. Cosas que suceden. Bueno, Igual te escuchamos hasta los últimos, no lo sé, que les... 15 segunditos, ¿eh? Yo te voy avisando para que eso No, no. no, obvio, está buenísimo. Lo que yo les decía, chicos, es que toda la información es la información del ADN de un ser humano, pero también es la información, si yo quisiera, por ejemplo, eh, entender un árbol. Me puedo fijar altura, me puedo fijar propiedades de ese árbol,
o la soja transgénica que ahora vemos, queremos entender cuál de todas las sojas que estamos analizando resiste a la sequía. Bueno, podemos mirar, leer el ADN de todas las hojas y está. Eso es lo que se llama una relación genotipo, que viene de los genes, fenotipo, que es lo que observamos. Entonces, siempre la bioinformática trata de resolver algún problema más bien de índole en general molecular, de entender cómo es una célula, cómo son las moléculas, de cómo funciona un organismo, y vincularlo con algo que nos interese, un diagnóstico de una enfermedad, un problema de una planta, una característica física, algo, digamos, que es una pregunta que en general subyace. También es bioinformática el correlacionar la función de, por ejemplo, una proteína con su secuencia de aminoácidos que la conforman. Si uno quiere, por ejemplo, resolver eso. Eso también es informática, pero bueno, al fin y al cabo siempre esa proteína, supongamos que es la proteína que se encarga de sensar la glucosa en sangre. Si uno quiere entender cómo cambios en los aminoácidos modifican, bueno, probablemente la pregunta venga porque esa enzima, esa proteína es importante para la diabetes, por ejemplo. Entonces, para entender la diabetes, muchas veces uno lo puede llevar a cosas chiquititas de entender una pregunta muy básica biológica y otras veces a preguntas más grandes y decir, bueno, voy a correlacionar directamente el ADN con el riesgo de tener diabetes. Todo esto yo lo digo en salud, como les dije, se puede aplicar a otras cosas. Entonces, cuando uno tiene toda esta cantidad de datos, lo primero que uno tiene que darse cuenta es que hay información que es información directa. Por ejemplo, yo leo las bases del ADN y te digo, vos tenés en la posición 1.323.000 adenina. Eso es experimental, es directo, no hay ninguna interpretación en principio. Ahora, si yo quiero decir si tener en la posición 1.323.000 de adenina es algo que te genera mayor riesgo de diabetes, es una interpretación. Y esa interpretación la voy a hacer con un algoritmo. Entonces, hay que almacenar toda la información, hay que guardarla en bases de datos, hay que organizar esa información y después hay que desarrollar algoritmos que nos permitan hacer interpretaciones. Y esos algoritmos, normalmente, toda esa área la llamamos bioinformática, pero la bioinformática incluye también este concepto de guardar, almacenar y organizar toda la información que hay. Entonces, un bioinformático tiene que entender, en principio, lo que estuvimos hablando acá, ¿no? Si yo le estoy dando esta misma clase a un abogado, lo primero que tengo que contarle es un poco de cómo es la información biológica. Entonces, si yo digo la información biológica se encuentra codificada en los genes, se expresa, digamos, y es el dogma central de la biología molecular, que paso a ARN, de ARN paso a proteína. Todo este proceso, todas estas preguntas de cómo funciona, de cómo es la transcripción, cómo es la traslación y cómo eso termina, es una pregunta básica de la biología. Bueno, la bioinformática se hace las mismas preguntas, solo que la diferencia está en que voy a tratar de organizar muchos datos y muchos resultados y cada vez lo hacemos más porque estamos viendo que toda esa información, a veces alguien la hace en un experimento con una pregunta muy concreta, pero muchas veces nosotros descubrimos cosas nuevas que estaban ocultas en los mismos datos. O sea, hay un montón de información que no me parece evidente y con la informática la organizo y le aplico algoritmos y de golpe se transforma en evidente. Y puedo encontrar relaciones y resolver problemas que son graves. Por ejemplo, ¿quién se enferma más de COVID según su ADN? Entonces, en todos estos pasos, en todo lo que es el dogma central de la biología, en toda esta parte
aparece lo que es la bioinformática. Entonces la bioinformática en los cursos, en las materias y en las cosas, va a ir resolviendo cada una de estas preguntas con algún algoritmo, con alguna base de datos, con alguna información. Entonces, por ejemplo, cómo ensamblar, secuenciar, analizar un genoma es todo un área de la bioinformática. Cómo transformar ese genoma en genes y entender cómo funciona todo ese proceso es otra área de la bioinformática. Y una vez que tenemos las proteínas y queremos entender cómo funcionan y cómo interactúan, igual es toda otra área de la bioinformática. Si a eso le sumamos que en general las proteínas, que son las que hacen las cosas en las células, tienen una estructura y esa estructura está relacionada con su función porque tienen alguna forma en el espacio y hacen reacciones químicas, sensan cosas, nos permiten oler, nos permiten ver, nos permiten hacer todo lo que hacen los seres vivos. Entonces, todo esto, cada una de estos pasos que ocurren en la biología van a ser un área. Entonces van a tener, por ejemplo, una clase donde se explica cómo se secuencia un genoma, cómo se analiza, cómo se lee la palabra entera de 3.000 millones de letras y cómo se ensambla. En en otras clases van a tener, bueno, cómo se analiza el RNA, cómo se transcribe el RNA, cómo se guarda. Encontramos la parte codificante, los genes. En otra, como por ejemplo es la estructura de todas las proteínas, cómo la podemos predecir, cómo la podemos analizar, cómo podemos trabajar en su función y resolver preguntas de con quién interactúa este gen. ¿Qué le pasaría a este gen, por ejemplo, si viene otra enzima y le pone un azúcar, lo glicosida? ¿Qué pasa si forma parte de una señalización en cáncer y entonces ese gen está muy activado en una célula tumoral y la célula se reproduce más de lo normal? Bueno, ¿cómo podemos entender eso? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Todo eso se encarga la informática con diferentes algoritmos. Y nosotros llamamos a eso, digamos, como el lenguaje de la biología. Estos dos dogmas que están escritos acá son el lenguaje de la biología que están escritas acá. ¿Me escucharon ahí? Justo me mandó un Sí, mensajito. se cortó un cachitito, si lo podés repetir, mejor. La biología se enfrenta con esta decodificación de todo el lenguaje biológico. Cómo se codifica la información en los genes, cómo y cuándo se traduce esta información, qué determina la estructura de una proteína, cómo puedo predecir la función de un gen, cómo interactúan todos los genes, y en ese sentido, la bioinformática se hace preguntas básicas de cómo se procesa toda esa información. Y podés resolver analizando hoy información que la gente deja ya en bases de datos, que en general son bases de datos que tienen información muy bien organizada, son consorcios internacionales. Entonces, por ejemplo, todos los genomas de todos los seres vivos están puestos en un formato que es siempre el mismo y que está guardado en grandes bases de datos en Europa, en Estados Unidos, en Japón, y que todos podemos consultar. Toda la información estructural de los genes también está, toda la función que hacen cada una de las proteínas, las drogas que interactúan con cada proteína, toda esa información está guardada en grandes bases de datos muy bien organizadas por los bioinformáticos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar nosotros. Y podemos trabajar en cualquier pregunta que alguien quiera. Las preguntas, como les digo recién, pueden ser preguntas propias, puede ser que alguien venga con un experimento y diga, descubrí un gen nuevo que es súper importante para una industria. Quiero entender cómo funciona. ¿Qué me podés decir con la bioinformática? Bueno, en vez de lo primero a hacer es ir
clonar el gen, o sea, expresarlo, hacer un experimento con el gen, lo que más conviene es utilizar la bioinformática para saber todo lo que se pueda saber. Y nosotros, al comparar los genes, al tener todas estas grandes bases de datos, podemos descubrir cuál es la función, cuáles son los aminoácidos importantes, qué rol debería estar teniendo la célula. Hay mucho que podemos informar solamente con la bioinformática hoy en día. Entonces aprendemos un montón. Incluso podemos decir si ese gen va a ser esencial o no, si, por ejemplo, es un buen gen para desarrollar un blanco para una droga, si el gen tiene tal o cual característica. Todo eso lo podemos hacer hoy con algoritmos informáticos. Entonces, no solo nos podemos hacer solo las grandes preguntas de entender enfermedades, entender por qué un árbol crece más que otro, por qué la madera es más dura, por qué la carne de la vaca es más tierna, por qué surgió un brote de coronavirus, si surgió en murciélagos, si surgió en las personas, cómo se, se dispersó. Podemos entender por qué, como decía antes, la soja resistente a la sequía. Todo ese tipo de preguntas la podemos hacer hoy gracias a la gran cantidad de información. Y obviamente, así como nos podemos hacer preguntas básicas, nos podemos hacer preguntas que tienen que ver más con la biotecnología, que pueden ser de transferencia. Y ahora después les voy a dar un par de ejemplitos. Pero, en principio, la bioinformática, entonces, como tiene que resolver estas preguntas, es una interdisciplina. El bioinformático sabe de diferentes temas. Y después, bueno, como pasa en toda la vida, hay gente que sabe más de una parte que de otra, ¿no? Digamos. Pero, por ejemplo, en mi grupo de investigación, yo tuve o tengo, digamos, en colaboración con otra gente y trabajando, matemáticos, médicos, bioquímicos, físicos, biólogos, químicos, computólogos. Hasta tuvimos gente de abogacía para discutir problemas éticos, pero digo, pero en el trabajo diario tenés tanto gente de las ciencias más duras como física y computación, y más de las naturales como química, biología, medicina, biotecnología, bioquímica. Y obviamente las definiciones son muy amplias porque hoy todo se hace con computadoras, entonces al principio la gente lo llamaba la aplicación de las tecnologías informáticas a la biología molecular, incluyendo, como dije antes, recogida, mantenimiento, distribución, análisis y uso de la inmensa cantidad de datos que se genera hoy en biología, y estudio del contenido y flujo de información de los sistemas y procesos biológicos. Y fíjense que hay una ahí que es la disciplina que usa los ordenadores, las computadoras, para estudiar los problemas. Es como todo, ¿no? Porque hoy todo el día estamos usando computadoras, y si trabajamos en algo biológico, entonces todo es bioinformática, y un poco sí. Hoy podemos decir que bioinformática es muy, muy amplia. Ahora, un especialista en bioinformática, y bueno, en general hoy tiene que saber de manejo de uso de computadoras. No necesariamente tiene que ser la mejor persona programando, pero sí tiene que poder tener y manejar los algoritmos y las bases de datos para hacerse las preguntas correctas. Y se juntan áreas como biología computacional, que es el uso de la matemática para entender la biología, la estructura de los genes, la simulación, la quimio informática. O sea, hay un montón de temas que se juntan, y depende a qué te dediques, tenés que saber de diferentes cosas. Ahora les voy a contar algunos ejemplos, pero imagínense esto, por ejemplo, medicina computacional. Yo ya les dije un montón de ejemplos en eso. Entender el riesgo de diabetes, entender por qué el COVID es grave, entender una enfermedad genética hereditaria, entender por qué una persona es más alta y otra no. O sea, hacerse, digamos, el color de ojos, entender cualquier tipo de pregunta relacionada a la medicina, utilizando la información de ese paciente. En la mayoría de los datos, la bioinformática va a ser molecular. Voy a tener datos moleculares del paciente, y esos datos moleculares voy a tratar de entenderlos, codificarlos, analizarlos
mediante algoritmos para poder predecir algún problema de la medicina. Ahora, como ya les dije antes, las áreas al ir creciendo se transforman en áreas en sí mismas. Entonces hoy, por ejemplo, la genómica es un área en sí misma, porque la genómica lee el ADN, lee el ARN, lee cuándo y cómo se expresa un gen. Hay genómicas y técnicas para leer el ADN de muchas maneras, y atrás de todos esos procesos experimentales, cuando yo obtengo los datos, hay algoritmos informáticos que nos ayudan a procesar, analizar, guardar, identificar, responder, todo lo que tiene que ver con el ADN. Pero también, por ejemplo, simular una célula. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos bien concretos de aplicación en los que, por ejemplo, yo estuve involucrado o ayudé a otra gente. Yo armé una empresa que se llama Bitgenia. Con Bitgenia diagnosticamos en Argentina y en Latinoamérica más de 10.000 enfermedades raras o poco frecuentes, que están y son dependientes de cambiar la letra de una de las 3.000 millones de letras de nuestro ADN. Y un cambio en una letra sola puede producir una enfermedad muy grave. Diagnosticar eso es extremadamente difícil porque hay más de 8.000 enfermedades raras y afectan a 3,2 millones de personas en Argentina, un tocazo, y sin embargo pasan cada una de esas enfermedades menos de 1 en 1.000 pacientes. Entonces, cuando el médico empieza a ver esos síntomas, lo mira y no lo entiende. Entonces, una manera rápida de resolverlo es leer el ADN y ver si aparece esa mutación. Bueno, ¿cómo descubrimos esa mutación? Bueno, lo primero es, tenemos base de datos con todos los síntomas de todos los pacientes que alguna vez tuvieron una enfermedad y qué letra los afectó. Tenemos bases de datos con todos los genes, si están asociados a desarrollar una epilepsia, a desarrollar un problema motriz, si están a desarrollar un problema metabólico, a tener un problema en la visión. O sea, tenemos mucha información ya guardada de cada uno de los genes de nuestro organismo. Tenemos información de cada una de las mutaciones. Bueno, entonces, con un algoritmo me puede terminar diciendo, mira, lo más probable es que el cambio en la letra tal de las 3.000 millones haya sido el causante de esta enfermedad. Y ahí lo mira un médico, todo el algoritmo le dijo eso, y puede decir, ah, sí, estos son los síntomas que tiene, es acorde, la mutación en este gen para mí justifica y se diagnostica a la persona. Este es un ejemplo muy claro. Otro ejemplo, por ejemplo, que nosotros estuvimos ayudando, una empresa que se llama Microma decidió utilizar unos hongos que producen colorantes naturales para reemplazar los colorantes en los alimentos. Resulta que los colorantes en los alimentos suelen ser moléculas químicas que utilizaba la gente, que las traía o que las sintetizó en un laboratorio y que dan muy lindos colores, son muy estables, pero son tóxicas. Y no se las estamos comiendo todos los días. Entonces, en vez de poner colorantes sintéticos, quieren poner colorantes naturales producidos por hongos que ellos saben que no están y que no nos van a hacer mal. Entonces nos pide a nosotros entender cómo el hongo es capaz de sintetizar ese colorante y nos pregunta, ¿cómo hago para generar que ese hongo genere mucho del colorante rojo? ¿O cómo modifico a ese hongo ahora para que en vez de generar un colorante rojo, genere un colorante azul? Y bueno, ahí yo tengo que leer el genoma del hongo, entender cómo lo procesa y cómo sintetiza, analizarlo con la computadora y proponer experimentos para que ellos después hagan y lo puedan hacer. Otro ejemplo. ¿Alguna vez escucharon, chicos, de los fagos? ¿Saben qué son los fagos? Se escuchó, pero todos dijeron que no. Los fagos son los virus de las bacterias. Así como nuestras células, que son eucariotas, tienen virus, las bacterias, que son procariotas, tienen sus propios virus y se llaman fagos.
Los fagos son el ser vivo más abundante en la naturaleza, aunque no lo crean. Y los fagos afectan, por ejemplo, la producción de yogur, porque el yogur se puede hacer con unas bacterias que son lactobacillus, y si aparece, por ejemplo, un virus en la producción del yogur en la Serenísima, se le arruina toda la producción de yogur. Y tienen que encontrar ese fago. A veces el fago, por ejemplo, se puede utilizar como un antibiótico, porque le tiro un virus que afecta solo a la bacteria y la mato. Por ejemplo, en Rusia se utiliza mucho como terapia la fagoterapia. Y acá hay empresas que están tratando de desarrollar fagos como nuevos antibióticos, porque las moléculas antibióticas tienen un montón de problemas que siempre estamos oyendo, que hay resistencia, tomate el antibiótico, pero cada vez, ahora por ejemplo, como se utilizan mucho los antibióticos y generan resistencia a las bacterias, hoy no podés ir y comprar de venta libre un antibiótico, sino que es bajo receta. Y entonces nos contrató una empresa que hace fagos para que le digamos, a partir del ADN, a qué bacteria va a infectar. Entonces ellos tienen un montón de posibles fagos y nos dice, dame un fago, me dice, ¿me podés mandar el ADN de un fago que infecte a la bacteria, por ejemplo, a la Omicron de COVID? Bueno, Omicron de COVID no porque es un virus, perdón, a la tuberculosis, ahora salió en el diario tuberculosis. Entonces salió una nueva cepa de tuberculosis que está afectando, o el botulismo. O sea, depende qué tipo de bacteria yo quiera atacar, una Escherichia coli, una tuberculosis, decime qué fago tengo que hacer. Bueno, eso es bioinformática. Ese tipo de aplicaciones están. Otra aplicación. Estamos produciendo hoy reemplazos de, por ejemplo, carne con la biotecnología. Tenemos una empresa que se llama Tomorrow Foods, una muy conocida, quizás que ustedes vieron, es Notco, Sí. y vos vas hoy a Burger King y te puedes pedir una hamburguesa que parece carne, pero que en realidad tiene proteína vegetal. Bueno, y estas empresas tienen que producir cantidades ingentes de proteína vegetal en un reactor. Y eso lo hace un organismo. Y tengo que poder hacer que el organismo produzca mucho de la proteína para que esté rica, tenga la terneza justa, sea nutritiva. Bueno, ahí hay lo que llamamos un bioreactor y la bioinformática puede entender cómo funciona, entender cuál es el organismo que está produciendo eso. Último ejemplo que doy yo y después los dejo a ustedes hacerme preguntas. Quiero limpiar un derrame y encontré que hay bacterias que son capaces de comerse ese derrame. No quiero estar yo con un barco levantando hectolitros de agua y teniendo que limpiar ese derrame, que es imposible, que se esparció en todas las costas. Prefiero que liberar una bacteria no patógena o un alga que se coma el petróleo y lo degrade a algo que le haga bien al medio ambiente. Bueno, tengo que entender cómo funciona el alga o la bacteria, tengo que poder tirarla al medio ambiente. A veces no es una sola, es un conjunto. Entonces tengo que poder leer el ADN, entender los caminos metabólicos, expresar los genes, entender todo para después diseñar un conjunto de bacterias, soltarlo en el mar o de algas y que me degraden la mancha de petróleo. Todo eso es bioinformática, pero siempre hacemos más o menos lo mismo adentro. Yo por eso trabajé en temas de, hace poquito ahora mandamos un paper del genoma de la yerba mate y entendemos cómo hace la cafeína. Publiqué trabajos de autismo y diagnóstico con medicina computacional. Desarrollé una droga para la tuberculosis. O analicé cómo en el norte argentino, en Salta, hay conjuntos de bacterias en lagunas de altura que sobreviven temperaturas bajísimas,
altas concentraciones de minerales que son tóxicos, como el arsénico, y podemos entenderlo. Todo eso se puede hacer siempre más o menos con las mismas herramientas bioinformáticas. Entonces, lo lindo del bioinformático es que puede cambiar de tema, puede trabajar en diferentes cosas, siempre utilizando la computadora y analizando muchos datos. Y a veces se hace en colaboración y al que le gusta puede ir a campo. Yo, por ejemplo, me fui a Salta. A mí no me gusta ver pacientes. Entonces yo interactúo con los médicos, no me gusta ver a los pacientes con las enfermedades. Pero sí me gustó ir a Salta y mirar las lagunas. O sí me gustó ir a Misiones y hablar con los que producen yerba. Hoy hice experimentos en mi laboratorio. O sea, el bioinformático no necesariamente dedica toda su vida solamente a mirar una pantalla de computadora. Bueno, creo que con eso cubrimos un poco todo. Claro. Una consulta, comentarios, Vamos a formular la pregunta. no importa, vos desplayate. O sea, a la hora de, por ejemplo, buscar algún, detectar algo, perdón, un segundo. Por ejemplo, a la hora de decir el funcionamiento de algo por medio de computadoras, o sea, ¿cómo vendría a ser lo que hacen? O sea, no sé cómo formularlo, pero no se me entiende. Sí, por ejemplo, si vos querés determinar la funcionalidad de una proteína, claro. ¿qué herramientas bioinformáticas Pero ¿qué es lo que hacen? Sí, o sea, ¿qué hacen? ¿cómo Estarían ahí. lo hacen? Bueno, a ver, mirá, primero, imagínate que vos tenés muchas bases de datos con la información guardada de todos los genes, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá, a ver si... para que quería buscar una... A ver. No, para que abra una ventanita nueva. Ahí está. Dame un segundo, ¿eh? Claro. A ver, dame un segundo. Y Ah, nada. Tuve un problema en casa. Igual, mientras tanto, aprovecho y anuncio que mañana van a hacer unas prácticas de bioinformática. Sí. La compu. Sí. Sí, claro. No lo voy a decir igual. No, es fácil. Aparte tenemos el proyector, Ceci los va guiando, pueden ver y ustedes Fácil y después cada divertido, uno vamos. desde Una vez que hacemos algo más divertido. desde la compu va a poder hacer sus primeras experiencias como bioinformáticos. Pero eso es básicamente A lo ver, que quería preguntar, ¿cómo se hace eso? O sea, Igual, no, porque yo se los puedo contar, pero a veces está bueno. Pasa que no sé por qué, voy a volver a poder compartir, no me está dejando. Ahí está. ahí sí. Fíjate, acá entré, por ejemplo, no sé si lo ven, la página es el National Library of Medicine y es una gran base de datos que tiene de todo. Y fíjate que acá dice dominio, estructura, genes, genomas. Alguien ya hizo esta base de datos, ¿sí? Esta base de datos, cada vez que yo publico un paper y subo un genoma nuevo, estoy obligado a depositarlo en esta base de datos. Y es más, no me dejan publicarlo si yo no pongo un código. Y que dice que está ya depositada. Si yo publico una nueva estructura de una proteína, tiene que estar acá también. Si yo publico un ensayo, me van a pedir probablemente que también lo ponga. Y obviamente está. Entonces yo puedo, cuando hago bioinformática, puedo hacer, por ejemplo, muchas preguntas, pero una que decíamos recién es proteínas. Entonces, fíjate, acá aparecen los bioproyectos.
por ejemplo, el genoma de yerba mate es un bioproyecto. Yo para subir el genoma de la yerba mate tuve que generar un bioproyecto. Pero yo acá podría poner genome yerba mate. A ver si aparece algo. Si aparece, me van a rebotar mi paint. Entonces me dice, mira, Ilis paraguayensis, reference genome, submitted by Universidad de Buenos Aires. Este soy yo. Menos mal. Sí, me hizo un diario. Y acá me dice, mira, ¿cuántos genes? Hubo papers sobre diferentes genes. ¿Cuántos estudios clínicos? Hay como infinidad de información. Pero yo acá puedo hacer un blast, que es agarrar la secuencia de un gen que yo tenga, que lo pueda haber tenido en un experimento, y compararlo con todos los genes del genoma de la yerba mate. Entonces, por ejemplo, yo agarré el gen, mira, le pusieron Brazilian Tea acá, mira qué gracioso. En inglés al Nosotros, mate le dicen Argentinian tea. claro. Paso, Ahora, sí. yo fíjate, ahora acá voy a abrir otra ventanita de lo mismo y voy a poner de vuelta en CBI. Voy a decir, hay un gen que va a ser cafeína sintasa, mirá, que es la que sintetiza la cafeína. ¿Sabías que la yerba mate tiene, vamos a poner sintase, tiene, lo escribí mal, pero vamos a esperar que me dé bola, a ver, ves que ya me dijo, lo escribiste mal, es muy Google. Entonces fíjate que ya te resuelve el problema y yo puedo ir acá a la proteína. Mira, me tiró 992 proteínas de cafeína sintasa. Entonces acá me dice, mira, acá tienen la cafeína sintasa de Paulina Cupana, andá a saber qué es, ¿no? Yo podría haberle puesto cafeína sintasa del café, puedo filtrar, ¿no? Esta búsqueda. Es como en Google, ¿ves? Acá me dice, mira, animales, plantas, le pongo plantas. Entonces puedo ¿ves? Ya me dejó 395 que son solo las de plantas. ¿Por qué? Para la cafeína sintasa está toda. Entonces, por ejemplo, la Camellia sinensis es una planta súper conocida que hace cafeína y qué sé yo. Y cuando voy acá, aprieto Fast ahí. ¿Esto qué hace el bioinformático? Bueno, acá tengo la secuencia de aminoácidos de la cafeína sintasa. Este es un trabajo de un bioinformático. Lo puedo hacer buscando en esta base de datos, o si lo quiero hacer a gran escala, lo hago con un programa propio a veces. Hay un montón de programitas que te permiten ir y buscar en una base de datos, en otra. Yo toda esa base de datos, por ejemplo, mi grupo tiene un informático que se bajó toda esa base de datos. Vengo acá, fíjate, pego, hice cut and paste y puse la secuencia de la cafeína sintasa de Camellia. Y ahora le voy a hacer un análisis donde va a buscar con un algoritmo bioinformático. Mira, me tiró un error porque lo copié mal o algo puse mal. Y por el formato. Sí. Sí, ¿ves? Me dice que el formato estaba mal. Quizás ves ahí cuando la copié, me apuré y metí cosas con espacio, no sé. Veamos si ahora va a estar bien. El BLAS es un algoritmo que lee la secuencia, sigue estando mal. Tiene arriba Que lee, el nombre de la secuencia, arriba de todo está. Ahí. Esto no es un problema porque tendría ese puntito ahí, pero no debería ser un problema porque te pide el formato FASTA. Ok. Y lo más probable es que haya copiado mal informática, ¿ves? Que la mayoría de las veces, así como al que hace un experimento, el problema es si pipeteó bien, en Acá se bioinformática el copiaron problema es bien. si copiaste bien. Exacto. Me sigue tirando
Fail to read blast Oh. protein FASTA provided por nuclear. Andás a ver qué coso. Ah, porque A ver, estás voy a probar buscando algo. el gen. ¿No estás buscando el gen? Sí, tenés razón. A ver ahí, T-Blast. Ah, porque apreté Blast. A ver ahí. Porque ahí debería funcionar. Apreté. Creo que era secuencia nucleotídica la otra. Claro, yo nunca uso, por ejemplo, esto. Ya le pido a Ahí, Felipe ahí. otra vez, porque a ver, esto debería traducir. A ver, debería haberlo traducido. Bueno, pero suponete que yo logré, ahora si no, lo voy a hacer, lo voy a Ah, hacer no, de otra porque manera, no te dice. preocupes. Pero el objetivo es, ahora tenés un algoritmo informático, vamos a buscar acá más fácil, voy a hacer directamente, si pongo Blast, acá All Resources, ahora vamos a ver, perdón, vamos a ir acá, Blast. Porque ese no me dejaba, ¿ves que acá está? Nucleotide Blast, yo había puesto Blast X, que es Translating Nucleotide a Protein, y puse T-Blast-N y no me funcionó por alguna razón, pero ves que debería haber pasado de proteína a nucleotide. Pero si pongo Protein Blast, hace proteína con proteína. Entonces, este, que dice Blast P, que no estaba antes, ¿ves? Sí. Debería hacerme ahora me debería hacer el Blast, Listo. y ahora va a buscar, antes era solo contra el genoma de la yerba mate, ¿sí? Y ahora es contra todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar la secuencia y lo va a comparar con todas las secuencias del mundo conocidas. Suponete que esta secuencia vino de un experimento que alguien la detectó y la secuenció. Y la primera pregunta que te hace la persona es, che, no sé qué levanté. No sé qué había ahí, no sé qué es lo que hay, ¿me lo podés resolver? Y lo único que tengo es esta secuencia. Entonces el algoritmo que te dice, mira, encontré que es igual a la secuencia de Camellia sinensis. ¿Y por qué es igual? Porque te dice, mira, es 100% idéntica a la otra. Y yo en una clase de bioinformática te voy a enseñar a entender qué son estos valores y por qué compara, qué tan parecida es. ¿Viste que yo borré algunos aminoácidos? Cuando estaba apretando delete, me comí 3 o 4 aminoácidos. Esos que me comí, en vez de dar 99% de identidad, o sea, exactamente la misma, me perdí un par, ¿ves? Hay como 4 o 5 que los borré. Si voy acá abajo, perdón, si voy acá a la primera, ¿ves que acá borré 2? Acá borré 1. Los que borré, me los marca como que no los encontró. Esto es bioinformática, ¿ves? Esto, así es como un bioinformático lo hace. ¿Cómo puedo hacer esto? Yo lo hago a veces, por ejemplo, una vez que aprendes a usar los programas, acá lo hicimos a mano. ¿Es bioinformática? Sí, seguro. ¿Puedo hacerlo de manera automática? Sí. ¿Puedo de acá, por ejemplo, ir a ver toda la información que hay? Fíjate, acá me dice, mirá todas las proteínas idénticas. O aprieto acá y me abre otra página donde me dice, ¿ves? Este es el gen. Y acá aparece, ¿de qué organismo es? ¿Quiénes son los autores que lo reportaron? ¿Con qué experimento lo hicieron? ¿Cuándo? Mirá, los admitieron en 2007. El laboratorio que se llama de Bioquímica del Té, en la Universidad de China. O sea, China debe tener un instituto entero que se dedica al té. La camelia es uno de los tés. ¿Qué hace este gen? Mira, acá dice, es una carboxilmetiltransferasa. Esto es química. Entender qué es esto, SAM es una que se llama S-adenosilmetionina. Es un compuesto que le transfiere un metilo a otros, porque la biosíntesis de cafeína. Y acá tenés la secuencia original. ¿Querés ver esto, por ejemplo, qué dominios tiene? Todo esto lo podés hacer siguiendo estas bases de datos.
por ejemplo, vamos a preguntar, che, ¿cómo hago para saber la estructura? Fíjate, ya alguien depositó la estructura de este gen. Acá está, era una carboxiltransferasa. Puedo venir acá, entro a la base de datos y ahí tengo le aprieto 3D View y supuestamente, si va rápido, no, gracias. Puedo ver el gen, ¿ves? Bueno, así lo hacen los bioinformáticos. Entonces ahora miran el gen. Lo que está ahí marcado es el SAM, es el que le va a transferir la S-adenosylmetionina a un precursor de la cafeína. Este es el SAM, ¿ves? Y todo esto está en bases de datos. Acá está la proteína, están todas las formas estructurales escritas, la secuencia, de vuelta, el paper de donde se hizo esto. Si aprieto acá me va a dar toda la información de esta molécula, por ejemplo. Bueno, es desarrollar estas bases de datos y saber usarlas es lo que hacemos los bioinformáticos y esta es la forma en la que obtenemos información. Si estuvieses, por ejemplo, si viene un estudiante y me dice, che, quiero trabajar en esta enzima, yo en vez de decir andá y clonala, le voy a decir entra a esta base de datos, buscala y averigua todo lo que se sabe. Y buceando, entrando, saliendo, mirando, jugando. Yo lo llamo un juego. Esto, bueno, te permite hacer este tipo de cosas. Clarísimo. Es más fácil hacerlo así e incluso equivocándome, ¿viste? Que estuvo bueno que me equivoque porque si no parece que todo fuese directo. Pero fíjate que cuando yo elegí acá el BLAST, ahí vuelvo para atrás, yo le puedo decir, acá te dice el organismo, ¿ves? Entonces yo acá podría agregar ILEX, a ver si ahí me lo escribe, si le pongo ILEX, y le pongo, ahí está, ¿ves? Entonces ahora le pongo solamente el ILEX, y si hago lo mismo, debería, si está la secuencia, no lo sé, si en la base de datos está la secuencia de la cafeína sintasa de ILEX o algo así, ahí dice 2 segundos, por eso lo estoy haciendo. Esto es algo rápido, ¿no? Ahí nosotros hacemos corrida, puede tardar un mes, depende. Pero igual te miente, porque te dice que va a ser, pero mirá, dice 4 segundos, ahí está. Ahí está. Encontró, ¿ves por qué? Porque no está, te dice no encontré nada. Le mandé esa secuencia, ¿por qué? Porque nosotros depositamos el genoma, pero por ejemplo pusimos una cosa que no pueden analizarlo hasta que no salga nuestro paper. Entonces, y nadie depositó una proteína que la identifique con ese tax ID, con la ser de la yerba, en esto. Y bueno, no encontraste nada. ¿Sabes que eso, por ejemplo, puede pasar? Entonces, digamos, todo este tipo de búsquedas son las cosas que en un curso inicial de bioinformática aprendes a hacer. Y normalmente uno enseña a usar estas bases de datos y después a correrlas en consola, a los que les gusta, lo corren con Python. Por eso es tan importante aprender Python, porque el Python lo que sirve, por ejemplo, es para que ese formato FASTA que yo les mostré pueda ir de uno a otro. Pero fíjense, mirá lo que hago para que vean, porque yo estoy feliz de hacer lo que hago. Acá estoy entregando un informe, que no importa, es confidencial, porque es para una empresa que me contrató, por ejemplo, en Colombia, y le estoy mostrando cómo es el riesgo genético de la población colombiana que ellos me dieron comparada con población argentina para cáncer de mama.
o para degeneración macular. Y atrás de esto yo lo que tengo son letras de ADN, que alguien que trabaja conmigo en Bitgenia me calculó y le calculó a toda la población de unas 400 personas colombianas cuál es el riesgo promedio genético de esa gente de desarrollar Alzheimer y el de Argentina. ¿Y por qué es diferente? Ven acá, por ejemplo, en diabetes tipo 2 es diferente. Es diferente porque cuando yo vengo acá, la gente en Colombia que me dio 40% de origen americano, todo hecho con genética, y 40% de origen europeo. Pero si miro lo mismo para la población nuestra, Argentina, acá está la diferencia. Fíjense, los colombianos tienen mucho más de colombianos, tienen mucho más de peruanos, tienen menos de europeos y tienen menos de, en este caso, de origen asiático. Nosotros estamos más mezclados con europeos y con asiáticos y tenemos menos de pueblos originarios. Como dijo nuestro presi, venimos de los barcos, que los colombianos. ¿Se entiende? Todo esto se puede hacer analizando esas letras, comparando, calculando con un algoritmo, obteniendo esos datos y haciendo una estadística. Y esto yo lo hago divirtiéndome todos los días, incluso en una empresa. Acá, por ejemplo, para que vean, le estoy haciendo un reporte a una empresa que trabaja en Francia, va a una empresa, no, a un consorcio en Francia que quiere curar la Klebsiella, que es, y me preguntan, el gen, ¿viste como vimos recién? Yo puse un becario y analizó. ¿Tiene un dominio estructural? Sí. ¿Tiene un bolsillo donde poder poner una droga? Sí. ¿Es citoplasmático? ¿Está dentro de la célula? ¿Está afuera? ¿Está reportado que tenga características tal y tal? ¿Se puede desarrollar una droga? ¿Hay algún paper que alguien haya desarrollado una droga contra ese? ¿Tiene mutaciones que lo hagan resistente? Nada. Entonces, todos los días yo tengo alguno de estos temas, pero porque tengo la suerte de tener un grupo. Entonces me dedico, por ejemplo, a hacer. Y así lo hacemos. Y cada becario, obviamente, cada persona, a veces se especializa en un tema, a veces no, depende de lo que le guste. Al que le gusta más programar, quizás no está todo el día preguntándose la biología, sino está haciendo algoritmos para todo. Y al que le gusta más la biología, está preguntándose esta proteína en particular y las propiedades que vimos acá. Comentarios, consultas. Entonces le vamos a dar un aplauso a Adrián. Sí. Muchas gracias. Vieron el entusiasmo, como que te ilumina la sonrisa cuando empezás ahí a jugar con la bioinformática. Así que eso también está bueno de poder ir explorando como los diferentes caminos que nos da la biotecnología, que tiene esa particularidad, ¿no? De tener una amplia aplicación y que uno pueda ir encontrando esos espacios donde pueda desarrollarse divirtiéndose en el día a día, más allá de estar trabajando, ¿no? ¿Se le puede hacer una última pregunta? Sí, claro. Con la yerba mate, si siguen investigando o si es el objetivo, seguir investigando o ya está, o cuál es el objetivo, a dónde buscan llegar con la investigación de la yerba. Mirá, lo primero que nosotros queríamos era ver qué podíamos hacer con el genoma de la yerba mate en el sentido de comprender mejor la planta. La primera pregunta que uno se hace con esto es ¿por qué características tiene la yerba que todos los días tomamos? Y la primera característica es, bueno, cuáles son sus metabolitos, cómo los genera. Y los metabolitos es lo que te entra, ¿no? Desde la cafeína hasta algo que dicen que la yerba ayuda para el Alzheimer, o que es más ácida cuando la tomás, o que te produce dolor de panza. Digamos, uno quiere entender eso. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hicimos, y eso porque es una pregunta que le interesa a muchos,
es cómo produce cafeína la yerba. Y entonces ahí colaboramos, por suerte, tuvimos la suerte de colaborar con el experto mundial en cafeína. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Agarramos el ADN de la yerba, se lo pedimos a unos yerbateros en Misiones, le dije, dame ADN, lo pandé y lo secuencié, eso quiere decir, leí las letras, a partir de eso le apliqué bioinformática para entender el genoma, a partir de ahí nos preguntamos cómo había evolucionado, de dónde venía, por qué, cómo era, qué planta se parece, todo lo que vos quieras saber y nunca te animaste a preguntar sobre la yerba. Y después le preguntamos, bueno, cómo sintetiza la cafeína. A partir de ahí, nuestro trabajo es dejar la tecnología y el conocimiento abierto para que, por ejemplo, si un yerbatero quiere hacer una yerba que no tenga cafeína, para que te pegue menos. Si uno quiere, por ejemplo, aumentar la producción de hojas. Si otro quiere hacer una yerba menos ácida. Si uno quiere expandir la frontera de cultivo de la yerba. Entonces, nosotros en mi grupo no somos expertos en plantas. Colaboré como con 20 personas. No tengo una empresa de yerba, pero potencié a algunos estudiantes que quizás se les ocurra o armar su propia empresa o dejarle todo servido para que darle un servicio a los productores de yerba. Espectacular. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Una consulta? Bueno, entonces, Adrián, agradecerte mucho por la clase, que fue muy clara, muy inspiradora. Y bueno, te liberamos. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Alumnos. Chau, chau.